Consenso en el Parlamento de Navarra para convalidar el decreto de ley foral que concede un suplemento de crédito de más de 23 millones de euros para los departamentos de salud y derechos sociales. Una financiación que busca fortalecer el sistema sanitario público, reforzando la atención primaria, las condiciones laborales de sus profesionales y reducir las listas de espera. Unanimidad en la comisión permanente para aprobar los 23 millones de euros destinados a los departamentos de salud y derechos sociales. Unas medidas que, sin embargo, llegan tarde y mal a juicio de Navarra Suma. La prueba es que estemos aquí un 9 de mayo, a solo 19 días de las elecciones, con el Parlamento disuelto desde hace más de un mes, para aprobar un suplemento de crédito, para aprobar unas medidas que deberían haber puesto en marcha hace mucho tiempo. El PSN destaca la importancia de este decreto de ley foral para hacer viable dos cuestiones. Ese fortalecimiento necesario del sistema sanitario público, seguir ayudando a las personas, seguir apoyando a las familias navarras con una ayuda económica. Geroa Bay reconoce que era algo necesario, pero que se debería haber abordado antes. Reforzar para nosotras los sistemas públicos de salud es nuestra obligación y nos comprometemos a hacerlo. EH Bildu no ha querido entrar en debate y se ha mostrado a favor de dar el siguiente paso. Estamos ahora, como digo, poniendo la financiación, estamos poniendo ruedas a un carro que, si no le ponemos las ruedas de la financiación, no hubiera servido para nada. Lo mismo Podemos a Aldugu. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar por una ley foral de salud, porque creemos que verdaderamente no se trata solo de dinero, se trata de poder abordar la crisis asistencial en la que estamos. E Izquierda Ezkerra no se ha quedado del todo conforme. Esperaba más, ¿no? Esperaba más de esta legislatura, también esperaba más de la anterior en relación a todo lo que tiene que ver con el empleado. Valoraciones positivas y negativas, pero con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios. Lo han hecho, según han dicho, por responsabilidad con los profesionales y también con la ciudadanía. La actividad parlamentaria, ya lo ven, continúa a pesar de estar disuelta la Cámara con el debate en esta institución a las puertas de los comicios del 28 de mayo. El Parlamento de Navarra es el escenario donde nuestros representantes debaten las principales cuestiones políticas, económicas y sociales. Para que todo salga perfecto hay un importante entramado detrás del foco mediático. Los trabajadores de la Cámara Foral son una pieza fundamental en la maquinaria que engrasa el día a día del funcionamiento del Legislativo. En esa puesta de escena, los fotógrafos juegan un papel importante para inmortalizar cada momento, incluso los gestos de cada parlamentario. Adolfo Lacunza, ya jubilado después de más de 30 años siendo el fotógrafo del Parlamento, nos contaba en este programa los entresijos de cada rincón de la Cámara Foral. Trabajando en Navarra Hoy, lo que ahora es en Noticias, se me llamó una vez para hacer una cosa protocolaria que había pasado, una visita. Y entonces estaba Nati, que era la que llevaba un poco con Carlos Gil todo el tema protocolo y tal. Y bueno, parece ser que le gustó lo que le hice y de vez en cuando me llamaba. Y cuando ya dejé el periódico para dedicarme a la publicidad y a revistas y tal, pues entonces ya se me empezó a llamar más asiduamente y desde entonces pues aquí estoy. El tema de archivo fotográfico creo que en esta institución no se ha tenido muy en serio nunca, o sea, no se ha sabido ver más allá del momento concreto, ¿no? Entonces se fotografiaban actos concretos, protocolos, visitas, algún acto que se organizaba, muy poquito, el príncipe, el rey, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues a partir de determinados ya presidentes, pues Catalán, Elena Torres, ya empezaron a preocuparse un poco más de la imagen del Parlamento. El hecho de que apareciese la página web ya con imágenes a las que poder tú mismo descargarte, imágenes que están filtradas evidentemente por Josécho, por el jefe de prensa, y a partir de ahí entonces ahí está haciendo muchas más cosas. Aparte que el Parlamento de cara al exterior también hay mucha más actividad que la que había antes. Básicamente, como cosa fija de actuaciones son los lunes con la mesa y junta y la posterior rueda de prensa y los jueves con los plenos. Aparte de eso, pues ya sabéis que hay exposiciones en el atrio, actos protocolarios, visitas, comisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues reflejar un poquito y contar lo que hay para que la gente, sea del medio que sea, pueda descargarlo sin ningún tipo de ideología y sin ningún tipo de... Pero bueno, básicamente lo que hacemos es una foto amable de lo que es la actividad. Y sabes además, como mis compañeros fotógrafos, cuál te va a costar más hacerle y cuál no. Hay gente que es más expresiva, que es más gráfica,
que da la foto más fácil, y hay otros que nos cuestan un montón. En todos los años en los que llevo aquí, la verdad es que la relación con los medios de los propios parlamentarios y nosotros con ellos, pues es que al final estás mucho tiempo con ellos, tiene que haber hasta un punto de afecto, sí, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Aquí lo que cuesta es que estando siempre en el mismo entorno, con el mismo tipo de luz, por lo general, etcétera, etcétera, intentes contar cada día y que las fotos merezcan la pena ser hechas. Pero bueno, está el día de la noticia, está el carácter, está el peinado, hay un montón de cosas que influyen. Un día decides hacer las cosas de frente, otros días buscas sus perfiles, hay días que te das cuenta que sus perfiles no funcionan ese día por el tipo de peinado, por el tipo de no sé, todo eso lo tenemos en cuenta. Pero bueno, básicamente intentas, si no original, que las fotos sean frescas, Cada vez ha tendido más a que la gente sea autónoma en cuanto a lo que son los costes de seguros, etcétera, etcétera, y tanto más inestabilidad también. Están esperando a que te llamen. Y luego el tema de que todo el mundo hoy es fotógrafo, todo el mundo hace fotos espectaculares, las redes sociales, Instagram y tal y cual, ¿no? Pues hace que realmente sea más complicado cada vez, sí. Hay mucha gente que no tiene mucha idea de hacer fotografía, pero supuestamente se ha acabado que da Photoshop, si lo controlan Photoshop, pues arreglan lo que no han sido capaces de hacer. Pero nosotros tenemos otra lectura también, y es cómo contamos las cosas. No que estén bien iluminadas o no, sino cómo las contamos, composición, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Le he cogido cariño al Parlamento? Sí, es un sitio donde se me ha dado total libertad para trabajar, sobre todo últimamente, total libertad para trabajar. No para trabajar para que me pueda poner por donde quiera, sino para dar mis opiniones cuando se me ha ocurrido pensar que algo podía funcionar mejor de otra forma a nivel de comunicación y tal. Se me ha hecho caso, se me ha dado total libertad para hacer mis fotos y bueno, tengo suficiente criterio ético como para saber qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, qué tengo que enseñar o qué debo enseñar y qué no debo enseñar. Antonio Ansorena lleva más de 25 años como ujier mayor. Este año se jubila. Superada las bodas de plata con el Parlamento de Navarra, nos revelaba cómo es su relación con nuestros representantes públicos, la transformación de la actividad parlamentaria conforme pasan los años e incluso los momentos de la pandemia. Tiene anécdotas de todo tipo. Recuerda especialmente una recepción con el mismísimo Dalai Lama. Soy el ujier mayor del Parlamento de Navarra, pues desde hace unos 27 años aproximadamente, ujier mayor. Cuando yo cogí la plaza hace ya 20 bastantes años, pues la intensidad de trabajo parlamentario no era la que es hoy, ¿no? Pues estamos hablando de que en aquella época se hacía dos plenos al mes aproximadamente, y comisiones, pues bueno, el edificio no requería lo que requería, era más pequeño cuando estábamos en la Rieta 12 y se solía celebrar una comisión por las mañanas, a lo sumo 2, pero normalmente una, y a las tardes pues una sola comisión. Y ahora la actividad es más frenética, diariamente 4 comisiones aproximadamente, alguna ponencia, los jueves todos pleno. Hay unos ujieres que se dedican su tiempo al teléfono, son telefonistas, y luego hay otros 7 ujieres más, que son los que se dedican a la actividad diaria del Parlamento, plenos, comisiones. Con el COVID, bueno, pues ha cambiado en que hay que respetar sobremanera las medidas de higiene, entonces eso conlleva que tienes que preparar cualquiera de las salas que se vaya a utilizar con los cubremicros, en las entrevistas que se suelen hacer después de las mesas, durante los plenos, antes, después, pues también hay que desinfectar los atriles donde están los micros, cambiar los cubremicros. Y igualmente pues hay que preparar todas las salas de la misma manera, aunque no se desinfecten porque las usa solamente una persona, pero luego cuando termina los servicios de limpieza lo tienen que desinfectar. Como lo tienes más o menos dominado tu trabajo, la institución, conoces a la gente de tantos años, ¿no? Entonces sí, es bastante
muy llevadero y van renovando con el paso de los años. Hay gente que lleva menos tiempo, pero bueno, independientemente de que se lleve mucho tiempo o poco tiempo, la relación es buena, es fluida, es fluida y si cabe a veces más, pues con gente que lleva muchos años porque la conoces hace muchos años, pero también se da la paradoja de que con gente que lleva una legislatura pues te llevas igual de bien, no sé. El talante de las personas influye también, ¿no? Pero bueno, normalmente muy bien. Te los estás juntando en los plenos, en las comisiones, en las mesas, en la cafetería, en cualquier servicio del Parlamento y los saludas, te paras con ellos, comentas, hablas. Sí, es bastante afable y cordial. Recibir a Rigoberta Menchú, por ejemplo, al Dalai Lama, a los reyes, al príncipe y personalidades varias, ministros, varios embajadores de diferentes países. El número, bueno, pues no sé, 20, 25 personalidades aproximadamente, de 30, de muchas ni me acordaré, ya han pasado tantos años que ni me acordaré, pero bueno, sí, las del Dalai Lama, Rigoberta Menchú, los reyes, el príncipe, algún embajador, de eso sí que me acuerdo perfectamente. Tanto la gente que trabaja en el Parlamento como la gente que está afuera ven o vemos las cosas de diferente manera, ¿me entiendes? Los medios de comunicación efectivamente ya lo ven más próximo a cómo lo vemos los trabajadores de esta casa. Lo que para ti es una rutina y una rutina diaria y algo que lo estás viviendo todos los días, de cara a la calle yo veo y entiendo y sé que es muy impreciso la imagen que se tiene fuera de lo que realmente se hace aquí. Floren Enecoiz es el jefe de mantenimiento del Legislativo Foral. Tiene todas las llaves del Parlamento de Navarra. En este programa nos hizo un recorrido por las entrañas de la Cámara Foral. Conocíamos el sistema de cableado para la comunicación audiovisual y otros detalles más que nos contaba de esta forma. Vean. Esto es una zona que no se ve, que es la parte de abajo del pleno en la que está el sistema de climatización por plenum y luego está toda la instalación del sistema de comunicación audiovisual, todas las cámaras, los micrófonos, el sistema de conferencias en general, pues todas esas instalaciones están aquí. Estamos justo debajo de la zona de la mesa del Parlamento. Entonces, de aquí suben todos los tubos a las unidades de mesa y también a la tribuna de oradores. Y los cables continúan pues, hasta la cabina de control. Esto era un muro de hormigón, con lo cual era imposible acceder aquí. Pero había un agujero hecho y yo metía la linterna y veía luz, pero no sabía lo que había. Entonces, cuando ya abrís en esta puerta, y entonces ya me encontré con un habitáculo. Este es el ordenador de la climatización, entonces desde aquí se controlan todas las estancias, todos los despachos del Parlamento de Navarra. Por ejemplo, aquí le he dado la planta semisótano, entonces este es el salón de plenos y las cabinas adyacentes que hay ahí. Entonces desde aquí yo puedo controlar
lo que llamamos nosotros cada caja, que es el elemento que distribuye el aire y el paso de agua caliente a los despachos para calentar el aire. De aquí también tenemos la domótica del edificio. Donde tengo el ratón, este es este despacho. Entonces, si yo clico aquí, pues apago las luces. Si vuelvo a clicar, las enciendo. Y si clico aquí, que es la contraventana, la cierro. Estas son las pletinas del embarrado principal, que es de donde se coge la electricidad para repartirla a todo el edificio. Llevo trabajando en el Parlamento en este puesto de técnico de mantenimiento desde el año 2013. Es muy complejo porque hay muchas instalaciones distintas: climatización, electricidad, fontanería, audiovisuales. Por ejemplo, la policía custodia el edificio todos los días del año y todas las horas. Entonces, pues pueden ocurrir pues, que se estropee la puerta del garaje, que se van las cámaras del edificio, que hay una fuga de agua, que ha saltado una alarma de incendios. O sea, pueden pasar muchas cosas que te hacen estar pendiente pues siempre. Su trabajo ha sido siempre importante y durante la pandemia fue esencial. Maribel forma parte del equipo de limpieza del Parlamento de Navarra. Su trabajo se acrecentó en los tiempos del COVID. Esta era la labor incesante que realizaban durante una época de gran incertidumbre. Soy Maribel, soy trabajadora aquí en el Parlamento de Navarra, en el gremio de la limpieza, y os quiero contar un poco pues, el día a día que tenemos nuestras compañeras y yo. Yo estoy sola a la mañana, a la noche tenemos 9 compañeras y a la tarde 2, que cada una de nosotras pues, bueno, está aportando su granito de arena en esta etapa tan especial que nos está tocando vivir, porque ya no tiene que ver nada de cómo era antes. Ha cambiado porque te tienes que ir acostumbrando a esta forma de vivir, tienes que ya meterlo en tu día a día. Ha sido sorpresivo para todos, tenemos que hacer mucho cuidado bajo la responsabilidad y claro que ha cambiado, estamos todos mucho más cansados, tanto físicamente como de cabeza, pues porque bueno, pues que la limpieza es algo que está ahí, que aunque a veces no se vea, pero es imprescindible y entonces nos ha cambiado bastante, la verdad. Hay unos protocolos esenciales que antes igual había una reunión y pues bueno, ahí no pasaba nada, si aquella zona era de la noche o lo que sea se dejaba tranquilamente, ahora no. Ahora las prioridades que yo tenía normalmente en mi planta pasan a segundo plano porque hay otras prioridades. Entonces si hay pleno a una hora o una reunión, porque ahora se utiliza mucho el pleno, porque ahí pueden estar mucho más separados, y al rato hay otra, pues de reunión a reunión, hay que desinfectar, cosa que antes, oye, pues la gente estaba normal, se recogía el pleno y punto. O sea, está todo como mucho más puntoso, mucho más cuidado a la hora de los baños, que antes hacías un baño, pero ahora lo haces y de vez en cuando vas pasando, vas dando la vuelta. Ha cambiado todo. Voy a hacer 17 años en octubre. Es mi trabajo, es mi sueldo, creo que es un trabajo importante, aunque muchas veces no haya parecido así. Pero bueno, yo creo que cada vez lo están valorando más, debido a las circunstancias. Por ejemplo, ahora con la pandemia no sabía lo que había igual en la 2. Porque dije el primer día, ¿y dónde está Ponencias 1? ¿Dónde estamos ahora? ¿Por qué? Porque yo tenía pues mis cosas para hacer, ¿no? Entonces, claro, ahora hemos pasado a prioridades. Ahora me he enterado de otras zonas que, claro, eran de mis compañeras, simplemente a la noche. Entonces, pues a ellos también les pasará que hay zonas que no les toca ir y sin más no las conocen. Yo en definitiva estoy muy contenta con ellos, espero
que ellos contentos conmigo también. Agradecerles también al Parlamento de Navarra que hayan apoyado la convocatoria para la subida que hemos tenido de aquí a 3 años y bueno, pues que poquito a poco y desde la responsabilidad, porque estás limpiando y no sabes lo que limpias. ¿Me entiendes? Entonces, pues bueno, pues yo creo que mis compañeras y yo hacemos todo lo que podemos. Yo creo que donde estamos son conscientes de ello. Es distinto que haya sido un gremio, que haya sido pues más bajo remuneradamente y tal, pero bueno, poco a poco pues ya iremos consiguiendo cosas. El entramado público del Parlamento de Navarra está formado por 50 funcionarios. Uno de ellos, concretamente, el secretario administrativo de la Mesa y Junta de Portavoces, nos mostraba sus funciones que van desde controlar las iniciativas parlamentarias hasta hacer un seguimiento de su tramitación. Me llamo José Ralaseca, soy el jefe administrativo de la Secretaría de la Mesa y Junta de Portavoces y llevo trabajando en el Parlamento 21 años. Aquí en la Secretaría de la Mesa y Junta de Portavoces pues tenemos, yo diría que básicamente 3 funciones. La primera sería controlar las iniciativas parlamentarias desde que entran por el registro de la Cámara hasta que finaliza su tramitación en el órgano parlamentario correspondiente. La segunda de las funciones sería controlar un poco el devenir de la legislatura, es decir, desde que se inicia la legislatura con el nuevo Parlamento hasta que se disuelve el Parlamento con la convocatoria de nuevas elecciones. La tercera función pues, es asistir a la letrada mayor, que es quien dirige la Secretaría y todos los órganos del Parlamento. Todo lo que entra por el registro tenemos que conocerlo y ver qué tramitación hay que darle. Lo que hacemos es preparar el orden del día de la Mesa de Junta de Portavoces, que tiene lugar todos los lunes, y ejecutar los acuerdos de la Mesa y de la Junta. Los acuerdos que se adoptan en esa sesión son los que tenemos que ejecutar, y a partir de allí ya se deriva el resto del trabajo. Es decir, hay iniciativas que tienen que ir a pleno, otras que tienen que ir a comisión, y le damos la tramitación correspondiente. Luego lo que suelo hacer es, me pongo en contacto con las diversas asociaciones que tienen que venir en sesión de trabajo y fijamos pues, las fechas de las comparecencias. Bueno, una vez que termina la sesión de la Mesa de Junta de Portavoces, la letrada mayor nos reúne, nos explica los acuerdos que se han adoptado y a partir de ahí pues, ejecutamos los acuerdos. El trabajo del Parlamento es continuo, ya que una vez que se acaba la legislatura, continúa la comisión permanente y los funcionarios tenemos que preparar la nueva legislatura. Tenemos que cerrar la legislatura que se ha acabado. Bueno, la relación que tenemos con ellos es siempre cordial, pero aquí no tenemos mucha relación. Los conocemos cuando vienen porque tienen que entregar la credencial de parlamentarios, tenemos que entregarles una documentación y todos los años tienen que hacer una declaración de actividades y de bienes patrimoniales. Yo diría que dentro del trabajo del parlamentario que ha habido como dos cambios que han sido primero el pasar del depender del papel a las nuevas tecnologías y el segundo ha sido un poco producido por la pandemia, que hemos incorporado el teletrabajo y la videoconferencia como herramientas de trabajo. Pues la pandemia ha supuesto, primero pues fue un shock, ¿no? De repente tenemos que irnos a casa y no sabemos cómo vamos a trabajar. Pero yo creo que ha sido una experiencia muy exitosa, que ha demostrado que se puede trabajar con teletrabajo, con videoconferencias. Los técnicos informáticos han hecho un trabajo excelente, porque en muy pocos días nos dieron los equipos, nos dijeron cómo tenemos que trabajar y hemos trabajado, yo creo que con eficacia. Hombre, yo creo que es un sitio muy agradable para trabajar.